porque nos manejamos mejor así, ¿verdad? Ya está Así que, buena, licenciada, ya está mejor de salud. también, muchísimas gracias. Sí, ya estoy mejor. Ahora sí ya estoy repuesta. Qué bueno, La medicina y todo. Dicen que en 5 años uno va a ser inmortal, porque la medicina lo va a curar todo. La medicina, ¿cómo se llama? La inteligencia artificial nos va a curar de todo eso. Esperemos que sí, solo hay que esperar 5 años. Hay que hacer un esfuercito, pero le agradezco mucho por preguntar por mi salud, ¿no? qué bien, licenciada, qué bueno. Gracias, muy amables. Entonces vamos a ver hoy lo que es la validez del derecho, jóvenes. Vamos a ver lo que es la validez del derecho. Tengo una presentación por ahí y, y quería pedirles que les mandé un documento ayer. 2 documentos les envié. No sé si ya los vieron. En el tablón debe estar. Sí, sí, licenciada. De hecho, les recomiendo mucho, miren, las fichas está bien, ¿verdad? Las filminas que yo les presento aquí, pero miren, son capsulitas cortas que no reflejan el contenido de un texto de lectura, ¿verdad? Entonces, para reforzar los conocimientos, es mejor leer el texto y no solo las fichas. El otro día me impresionó que un alumno me dijo, fíjese, licenciada, que yo en sus exámenes yo para estudiar solo utilizo sus fichas. Bueno, no sé si me ganó el examen o no, porque eso me lo dijo antes de examinarse. Y pues yo dije, no es suficiente, ¿verdad? Hay que leer los documentos a la par de las presentaciones, porque yo no escribo todo lo que hay con respecto a un tema en las presentaciones, sino que son solamente rótulos para guiarme por dónde ir, ¿verdad? Así es de que les recomiendo leer los textos. Vamos a trabajar entonces el concepto de validez de la norma, pero antes vamos a ver las diferentes escuelas y los antecedentes que existieron para eso. Espero que me dé tiempo. Voy colocando la presentación, solo me indican si la ven, por favor. Vamos a ver. Aquí está. ¿Ya la ven, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Bueno, no se fijen solo en la presentación, miren el texto que tienen. Yo podría decirles que pueden llevar ahí el hilo, ¿verdad? De la clase. Más que todo, más que en las filminas, es en el texto, fundamentalmente. Bueno, para abordar esta es la tercera unidad del programa, tomen nota, es la teoría de la validez del derecho, ¿verdad? Vamos a citar algunas referencias que han existido como antecedentes para llegar a esa, digamos, a esa corriente de la validez del derecho, porque esto nos permite determinar en qué consiste la validez del derecho para luego abordar el tema de la obediencia al derecho y después abordar la otra unidad que consiste en las corrientes filosóficas del derecho que dieron lugar a las teorías de la justicia, ¿verdad? O sea, todo va encaminado, todo va enlazado. Entonces tenemos acá, ¿verdad? Que para llegar a determinar el concepto de validez de la norma, pues hay algunos antecedentes, como pueden ver ustedes, todo lo que ocurrió en la sociedad medieval, que lo vamos a ver aquí, eh, la aparición de varios ordenamientos jurídicos según los países, según el idioma, según las migraciones, etcétera. Pues no es lo mismo el derecho de Estados Unidos que el nuestro, aunque sí hay muchas instituciones fundamentales que se parecen, ¿verdad?
O, por ejemplo, como el derecho mexicano y el guatemalteco se parecen mucho. Y el amparo, el recurso de amparo, surgió en el derecho de México. Ellos lo inventaron. O ya existía otra forma, pero ellos le dieron ese nombre de amparo, ¿verdad? Que luego fue asumido por varios órdenes jurídicos. También tenemos el derecho de los países eslavos, de los países europeos, es decir, toda la pluralidad de ordenamientos jurídicos. Fue un antecedente muy importante para que apareciera la teoría de la validez del derecho. No se olviden del tema primero. También el tratamiento de las fuentes de creación del derecho, ¿verdad? Las fuentes formales, la costumbre. ¿Qué otras fuentes hay? Los convenios internacionales. ¿Qué otra fuente del derecho existe, jóvenes? ¿Se acuerdan? La doctrina, la jurisprudencia. La doctrina y la jurisprudencia. Esas fueron otras fuentes. Y como pueden ver ustedes, no es suficiente leer solo las filminas, sino que hay mucho texto en todo esto. Y entonces también está la aparición de la comunidad política organizada después de digamos, de la caída del Imperio Romano, cuando ya aparecen varias ciudades que quieren aplicar su derecho interno. Y quizás no le llamaban así, pero existía una ley general que era el derecho romano. Y aparecieron varias ciudades, sobre todo en Italia, ¿verdad? Con sus normas que ahora se podía decir que se parecen tal vez al Código Municipal, pero no tanto así. Y entonces ellos querían aplicar la ley general, el derecho romano, como una ley fundamental para todos, y también las normas de derecho interno, que eso pues obedecía a cómo se iba a tratar a las personas que migraban de una ciudad a otra. Bueno, ese fue otro antecedente. Pues el Estado moderno también, que hace del juez un órgano del Estado subordinado al Poder Legislativo, que no debiera ser así, pero poco a poco va cambiando. Y algunos problemas teóricos fundamentales en relación con el derecho y la moral. Entonces, en ese documento les escribí un poco estos antecedentes. Digamos, cuando se dio la sociedad medieval después de la caída del Imperio Romano, como les decía, pues se dieron alguna contradicción entre las reglas creadas por el hombre y la naturaleza. Y entonces aparecen diversas corrientes que tratan las costumbres, el derecho, el comportamiento, etc. O sea, el qué hacer del hombre, el obrar del hombre, cómo era calificado. Y entonces aparece entre uno de los pensamientos más importantes el pensamiento sofístico, o sea, el de los sofistas, bajo la oposición entre la metafísica, que era aquello que es por naturaleza invariable, y aquello que surge como consecuencia de la convención o acuerdo o por la voluntad de poder de los hombres, ¿verdad? Y que se manifiesta en el hábito, en la costumbre o en la ley, el nomo, porque fundamentalmente la fuente principal del derecho fue la costumbre, cuando muchas costumbres se hicieron ley, ¿verdad? Porque por la repetición, ustedes se acuerdan de los elementos de la costumbre, ¿verdad? ¿Cuáles son? La repetición y luego la toma de conciencia de que ese acto repetitivo se convertía en un acto obligatorio. Y así se convirtió en ley. Y esto siempre va a estar presente, ¿verdad? En el pensamiento griego y posteriormente al pensamiento griego, ¿verdad? Hay una tragedia que no sé si alguna vez se las hicieron conocer, se las dieron a conocer en alguna de las ramas del derecho, por ejemplo, en Introducción al Derecho,
que es lo que se conoce como la tragedia de Antígona, de Sófocles, en donde aparecen claramente contrapuestas las leyes del Estado, que se contraponen a las leyes de la naturaleza. Como por ejemplo en Platón, en la que aparece la idea de arquetipos trascendentales que existen en un mundo suprasensible más allá del tiempo y del espacio, como el mito de la caverna, ¿verdad? Que ya les conté en otras clases, ya sea de un modo u otro, pero que una vez constituidas las leyes como leyes, deja de ser indiferente y ese comportamiento se vuelve obligatorio, ¿verdad? Entonces, pues por aquella época, a diferencia de lo que va a ocurrir posteriormente, no se consideraba la justicia natural como una pauta de valor superior a las pautas creadas por los hombres en virtud de su voluntad o convención. Por el contrario, si existía contradicción, si había contradicción, fíjense bien, entre lo justo natural y lo justo legal, prevalecía este último, lo justo legal, sobre el primero, exigiéndose la obediencia y validez al derecho convencional o particular frente al derecho común o derecho por naturaleza. Ustedes se recuerdan que Sócrates fue condenado a tomar la cicuta porque lo acusaron de corromper a los jóvenes, ¿verdad? Pero tal corrupción era no más que decirles la verdad, ¿verdad? Pero les decía que la norma que fue justa había que obedecerla. Y cuando Sócrates es sometido a juicio por eso, sus correligionarios le ofrecen huir de ese juicio y esconderlo, pero él dice que no. Pero es que es injusto, le dicen sus amigos, ¿verdad? Y te van a condenar por algo que no has hecho. Y entonces él dice, no, porque yo siempre he pregonado que el derecho, que la norma debe respetarse, sea justa o sea injusta. Y si yo en este momento huyo del juicio, me bajo de la ley, estoy presentando un comportamiento contradictorio, pues. Y imagínense ustedes qué difícil era en esa época, ¿verdad? Someterse a un juicio por algo que no... Bueno, eso de corromper a los jóvenes era algo muy relativo, que había que comprobarlo, ¿verdad? Entonces, así las cosas. Pues al considerarse esta primacía de la ley de la polis en ese tiempo en Grecia, porque la polis surgió en Grecia fundamentalmente, frente a una justicia natural, pues eso explica el comportamiento socrático frente a esa propuesta, ¿verdad?, que le hicieron sus amigos, especialmente Critón, y su disposición a cumplir la sentencia a pesar de lo injusto de la misma. Pero cumplir la sentencia implicaba la muerte, ¿verdad? Porque al tomar la cicuta, pues era un veneno y eso conllevaba la muerte. Y entonces eso, a pesar de ser injusto, era una especie de obediencia absoluta a la ley, criterio que va cambiando después conforme la sociedad va evolucionando. Y contrario a lo que sucedía en la época clásica, en el mundo medieval, el derecho natural se consideraba como un derecho superior. O sea, salimos de la polis y de la comunidad primitiva y entramos a la barbarie, y después de la barbarie entramos a la etapa medieval de vida, ¿verdad? Y esto se dio más que todo en Europa, no en América, ustedes se dan cuenta. Entonces es lo que se estudia, ¿verdad? Entonces, en el mundo medieval, el derecho natural se consideraba como un derecho superior al positivo y con fuerza vinculante sobre este. Y habían dos teorías sobre la validez del derecho en el pensamiento medieval, que serían fundamentales más adelante. Una teoría era la de San Agustín de Hipona y la otra la de Santo Tomás de Castilla. Creo que por aquí tengo una ficha de eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta filmina no va en orden. Voy a ir mostrando las filminas conforme vaya explicando
las definiciones. Miren todos los autores que tengo ahí citados, vayan viendo eso. Entonces aquí estaba, digamos, aquí hablo algo del naturalismo. Que el naturalismo, pues, según San Agustín de Hipona, se trata de 3 leyes. No se trata de 3 leyes, como se decía en San Agustín de Hipona, que se decía la ley eterna, que era la ley ordenadora del cosmos en el mundo humano, la ley positiva, producto de la razón humana. Y de acuerdo con esta ley eterna, no es ley la que no es justa, y la ley natural. Y esta misma ley eterna, en tanto que se aplica al ser humano. No es que hubieran 3 leyes, era una misma, que interactuaban. Aquí lo pueden ver ustedes. Entonces, no se trataba de 3 leyes, sino de una sola que se despliega en 3 momentos y objetos diferentes. La ley eterna es la razón ordenadora del cosmos, al cual pertenece el mundo humano. Vamos a colocarla aquí de nuevo. Por tanto, la ley natural es la misma ley eterna en cuanto participa de ella. Y la ley positiva es producto de la razón humana. Y estas leyes deben coincidir, concordar. Esta última, la ley positiva, producto de la razón humana, debe ser congruente o consistente con las 2 anteriores para encontrar la solución más concreta a los problemas de cada sociedad, atendiendo a sus particularidades. Sé que esto es muy abstracto, jóvenes, pero tenemos que pasar por esto. Y esta última, para ser justa y legítima, debía estar de acuerdo con la ley eterna. Y de ahí su lapidaria frase, de que no es ley la que no es justa, ¿verdad? Pero tiene mucho sentido. Y bueno, en estos conceptos podemos hallar la justicia y el mundo sensible de los hombres, también regido por las leyes humanas imperfectas que constituyen, pues, meros ensayos o simulacros de aquellas. Cuando llegamos a Aristóteles, aparece con total nitidez la distinción entre justicia convencional, creada por los hombres, y la justicia natural. Mientras esta última, la justicia natural, es lo que en todas partes tiene la misma fuerza y no depende de la aprobación o desaprobación del ser humano. ¿Cuál es el valor que aparece en la ley natural, jóvenes? Yo les pregunté en el examen, cuando pienso en la justicia, les dije, estoy pensando en la corriente. Y la respuesta era el naturalismo, ¿verdad? Era eso. Entonces, luego, pues, ya va evolucionando los autores, los pensadores, los filósofos, y empezaron a encontrar contradicción entre lo justo natural y lo justo legal. O sea, que admitían que existía justicia en ambas corrientes. Pero al final, por lo menos de la etapa medieval, se consideraba que prevalecía lo justo legal sobre lo justo natural, ¿verdad? Y entonces, aquí tienen ustedes esto era solo para explicar esta parte. Bueno, entonces vamos a seguir con las definiciones que traí. Hay algunos problemas teóricos también que hay que exponer. Algunos problemas teóricos fundamentales. La conexidad o la conexión entre los problemas más antiguos y recurrentes de la filosofía del derecho. Esta tesis conceptual entre el derecho y la moral. Muchos decían que la moral no tiene nada que ver con el derecho. Mentira. Tiene que ver con el derecho. Porque el derecho tiene que satisfacer
digamos, los deseos de armonía, de vivir en paz del ser humano, pues. Entonces sí existe la moral dentro del derecho. Hay otros que dicen que solo lo que dice la ley, ¿verdad? Que son los de pensamiento eminentemente legalista. Entonces veamos un poquito la moral, aunque vamos a tener después en clase presencial una exposición ahí entre el derecho y la moral. Pero por ahora veamos esto. La moral tiene 3 usos diferentes. El primero es la moral subjetiva, particular de un individuo. Principios en los cuales fue educado, sus creencias e ideas de una vida virtuosa, ¿verdad? Buenas costumbres, de transparencia. Y eso determina la forma de comportarse socialmente. Cada uno de ustedes en su casa fue educado, pues me imagino en su mayor parte, con principios morales, ¿verdad? Que adquirieron de sus padres. Digamos, los convencionalismos sociales, por ejemplo, los buenos días, las buenas tardes, buenas noches, las gracias, por favor, cosas como esas frases que reflejan ese tipo de enseñanza. La honradez también, la honestidad y tantas cosas, ¿verdad? En segundo lugar, cuando hace alusión a la moral positiva y a la moral social, porque alude a la existencia de un conjunto de valores y principios morales compartidos por un grupo social. ¿Y cuál es ese grupo social? ¿Es ese grupo social? Pues la sociedad. En nuestro caso, ustedes como estudiantes provienen de una familia, pues familia guatemalteca, la mayor parte. Algunos provienen de familias extranjeras que están insertadas en la sociedad guatemalteca, que viven pues como guatemaltecos. Y entonces esta sociedad, por medio de la familia, de la escuela, de los profesores y ustedes mismos, pues les va impregnando ciertos valores que se van compartiendo en el grupo social, ¿verdad? Y que eventualmente llegamos a coincidir en general. Aunque hay algunos que disienten de esos valores, eso no quiere decir que el grupo completo no tenga sus valores generales, ¿verdad? Y entonces, pues una sociedad determinada o comunidad tiene una moral más liberal o tradicional que otro, es más homogénea y estable que otra. Si nosotros analizamos la sociedad guatemalteca, la analizamos con México, por ejemplo, vemos que México tiene muchos valores patrióticos, se identifica mucho con su país, a contrario de muchos guatemaltecos, ¿verdad? Y también vemos que los países anglosajones, como por ejemplo lo que es Suecia y Noruega, pues ellos tienen ciertos valores y ciertos principios, a veces que no son compartidos por nosotros, o nuestros valores no son compartidos por ellos, ¿verdad? Entonces cada sociedad tiene un determinado sistema de valores, algunos más liberales, otros más tradicionales. Guatemala es un país muy tradicional, ¿verdad? Y tercero, pues tenemos la moral como crítica, la moral crítica, que es el conjunto de valores y principios de sistemas conceptuales también, sistemáticas y argumentos críticos que permiten justificar racionalmente ese conjunto de principios, a su vez evaluar, criticar o justificar la moral positiva, la moral personal. Y siendo independiente de las anteriores, y es a ella a la que se refiere la discusión actual, precisamente entre positivistas y antipositivistas, porque a eso vamos a llegar. Entonces, la conexidad se refiere más que todo a esta última, ¿verdad? A los antipositivistas y los positivistas.
Vamos a ver, en la antigüedad, pues ya les conté esto de Aristóteles, ¿verdad? Que aparece la justicia natural y la convencional creada por los hombres. Sí se entiende esto, ¿verdad? Porque la justicia natural es uno de los valores que nos lleva el derecho natural o naturalismo, ¿verdad? Que en un principio se creía que provenía de un ser supremo, Dios en este caso, pero que después la sociedad y los pensadores se dieron cuenta que la justicia no es solo proveniente de un ser supremo, sino que es proveniente de la evolución de la razón de los hombres y que los mismos hombres en su pensamiento racional entienden lo que es la justicia. Entonces ya no provenía de un ser superior, ¿verdad? Digamos, abstracto, invisible, sino que estaba dentro de la conciencia de los hombres, dentro del pensamiento de los seres humanos, como producto del raciocinio. Entonces, tenemos aquí este concepto del autor Yesid Carrillo. Él pareciera que fuera mujer, pero es hombre, ¿verdad? La justicia, decía él, según la igualdad, hay que definirla de esta manera. Él plantea algunas definiciones de lo que es la justicia. Fíjense bien. La justicia según la igualdad significa lo igual para iguales. Tal vez esto lo debí separar un poco más, ¿verdad? Pero mucho ojo con estos temas. Y lo desigual para desiguales o justicia correctiva. La justicia correctiva es lo desigual para desiguales, aplicable entre iguales. Y tenemos también la justicia distributiva, que es aplicable entre desiguales. Y la justicia según la ley. O sea, estas pretenden ser algunas categorías que se definen así brevemente, ¿verdad? Entonces, la justicia según la ley la subdivide en justicia política legal y justicia política natural. Y esta última, la justicia política natural, es la que en todas partes tiene la misma fuerza y no depende de la aprobación o desaprobación del ser humano. La legal o convencional, por el contrario, es lo que en un principio es indiferente que sea de un modo u otro, pero que una vez constituida en ley se vuelve obligatoria. Y aquí están más ampliadas las definiciones. Y la justicia natural no se considera superior a la justicia convencional. Al contrario, si existía contradicción entre lo justo natural y lo justo legal, prevalecía esto último. Sí, eso ya se los había indicado, ¿verdad? Entonces, pues estos conceptos entre los cuales podemos hallar la justicia y el mundo sensible de los hombres, donde se crean las leyes humanas imperfectas, constituyen meros simulacros, ¿verdad? Y con Aristóteles, pues ya aparece con total nitidez la distinción entre justicia convencional dada por los hombres y la justicia natural. Mientras esta última es lo que en todas partes tiene la misma fuerza y no depende de la aprobación o desaprobación del ser humano, la justicia legal o convencional es la que en un principio es indiferente, no se le daba importancia que fuera de un modo u otro, pero una vez constituidas en leyes deja de ser indiferente y la justicia legal se vuelve obligatoria. Y a la justicia natural, pues no tiene esa categoría de valor superior, ¿verdad? Entonces, el derecho natural se consideraba superior frente al positivo y con fuerza vinculante, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Sócrates y su disposición de obediencia absoluta a la ley. Vamos a ver qué dice Carlos Dino con respecto a los argumentos entre el derecho y la moral crítica, ¿verdad? Carlos Dino decía que el que afirma que los jueces deben recurrir a normas y principios morales
para justificar sus decisiones en los casos en que el derecho positivo no da una solución. Hay una frase pronunciada por los jueces o por los abogados que dice que en caso la decisión de un juez, es decir, el juez tiene dos argumentos, ¿verdad? Uno legal y el otro moral o de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, los dos argumentos, tanto de una parte contra la otra, tienen el mismo valor. Hicieron una excelente exposición. Y entonces el juez tiene que decidir. Entonces, se dice que en caso de duda, el juez tiene que inclinarse por aquella decisión que ampare los derechos humanos, ¿verdad? Que ampare la justicia, aunque vaya en contradicción con lo escrito. Es un caso muy importante, ¿verdad? Que los jueces, por supuesto, lo aprecian, lo practican aquí, ¿verdad? Realmente, en la conformación de la cabeza de un juez, pues influyen muchos aspectos, ¿verdad? A veces pueden tener 4 doctorados, pero nunca entendieron el derecho, ¿verdad? Ni la filosofía del derecho. Y pues solo tienen en su mente sus intereses propios y los de su grupo, ¿verdad? Y caer ante esos jueces es difícil, ¿verdad? Son casos muy difíciles. Y el otro, el que sostiene que los jueces deben negarse a aplicar las normas positivas que contradigan los principios morales, ¿verdad? Ese es otro criterio que da Carlos Nino. Y ustedes, es lo que les acabo de decir. Y dice también, si una norma jurídica pertenece a un sistema jurídico, tiene fuerza obligatoria y debe ser obedecida y aplicada por los jueces, cualquiera que sea su origen y contenido moral. Esto pareciera contradecir todo lo anterior, ¿verdad? Pero depende de qué se trata, ¿verdad? Para eso está la hermenéutica jurídica también, para interpretar el derecho. Y el caso propiamente, el caso concreto, ¿verdad? Que se va a resolver. Dice también que la ciencia jurídica debe tratar de enunciar principios de justicia aplicables a situaciones concretas y formular valoraciones sobre la conformidad o no del derecho positivo a esos principios. Sugiere que para identificar un orden normativo como un sistema jurídico, pues se requiere, además de verificar los criterios fácticos. Los criterios fácticos son los criterios de hecho, jóvenes. Además de verificar esos criterios fácticos, ¿verdad? Formular juicios de valor acerca de la justicia y moralidad de sus normas. Todo va entrelazado. Bueno, entonces, dicho eso, visto eso, mejor dicho, también aborda el sistema de la validez del derecho. Aquí vamos a entrar un poco al sistema de validez del derecho, ¿verdad? Y pues él dice que la validez como existencia de la norma jurídica está en primer lugar. Que la validez como existencia de la norma jurídica está en primer lugar. También está la validez como fuerza vinculante con una obligación moral de obediencia, porque lo declarado por la norma como prohibido, permitido u obligatoria, así lo es. Vamos a verlo más despacio con Hans Kelsen. Creo que Hans Kelsen es un poco más claro en este sentido. Un momentito. Voy a ordenar aquí mis papelitos. También dice que una norma es válida porque ha sido sancionada por la autoridad competente, y eso es verdad.
También es cierto que la validez de pertenencia significa que la norma pertenece a un cierto sistema jurídico. Por ejemplo, en Guatemala, las se emiten por medio de los órganos competentes. ¿Cuáles serían los órganos competentes? En primer lugar está el Congreso, ¿verdad? Pero también está el organismo ejecutivo que emite normas. No son normas, digamos, sí son normas, más que todo son normas de funcionamiento las que emite el Ejecutivo. En cambio, las que emite el organismo judicial, pues son de todo tipo de normas, ¿verdad? Y que integran nuestro ordenamiento ordinario. E incluso para aprobar un tratado internacional de cualquier cosa o materia que se trate, ya sea de derechos humanos, o sea de integración, o de límites, o de ayuda, en fin, todo eso, el Congreso lo vuelve norma ordinaria cuando lo ratifica. Entonces lo ratifica por medio de un decreto del Congreso. Y eso ya pasa a ser de nuestro ordenamiento legal, ¿verdad? Y luego, pues habla Nino también de que en el concepto de validez hay que tener presente que el concepto de validez significa que una norma o un sistema jurídico tiene vigencia o eficacia. Pero esto se desarrolla más adelante, aquí vamos a ver. Digamos que Norberto Bobbio también se pronuncia acerca de la validez del derecho o validez de la norma. ¿Por qué tenemos que ver la definición de validez de la norma? Pues porque somos abogados y tenemos que saber de dónde viene la validez de la norma. Y esto lo tratan varios filósofos, varios juristas, mejor dicho. Ahorita les hablé de Norberto Bobbio, les hablé de J.C. Nino, y ahora les voy a hablar de Norberto Bobbio. Y Norberto Bobbio, que es otro jurista y filósofo, dice que el problema de la validez de la norma se ubica en 3 áreas, ¿verdad? O señala 3 problemas en el concepto de validez de la norma. El de su justicia, que es un problema deontológico. ¿Por qué? Deontológico porque, jóvenes, ¿qué es lo que trata la deontología? A ver, ¿quién me puede contestar? Licenciada, pues la deontología trata de las normas y deberes éticos. Define lo que es correcto según los principios morales y profesionales. Sí, gracias. El mundo del deber ser, ¿verdad? El mundo del hacer, el mundo del obrar. También, sí. La deontología estudia el mundo de los deberes. No como es el derecho, sino como debiera ser, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. El de su eficacia, este es otro problema. El primer problema es el que es el de su justicia. El segundo es el de su eficacia, que es un problema fenomenológico. Fenomenológico porque el derecho, cuando se aplica dentro de una sociedad, se vuelve un fenómeno. Y este fenómeno se repite en todas las sociedades. Es universal. Cada sociedad tiene sus normas, su derecho, su sistema normativo, ¿verdad? Entonces es un problema fenomenológico. Y el de su validez, el problema de validez de la norma, propiamente, que es un problema ontológico, ¿verdad? O sea, cuando estudiamos el ser de la norma, el ser del derecho. Pero para Bobbio dice, lo más importante es la validez jurídica o formal. Su justicia o eficacia no se relacionan mucho a la validez. Más que todo es el aspecto formal. ¿Qué quiere decir esto? El aspecto de la forma. ¿Cómo surge la norma? Si surge de un órgano competente que está dentro del ordenamiento jurídico, en nuestro caso, tenemos el organismo legislativo, el organismo ejecutivo, que ambos están dentro de la Constitución y que son los órganos
constituidos para eso, ¿verdad? Más el organismo legislativo, que siendo así, pues es un órgano competente, es el órgano más competente. Alf Ross es otro jurista, porque para ver este tema hay que consultar varios juristas jóvenes. Él dice, como sinónimo de eficacia jurídica, que puede o no producir los efectos jurídicos deseados según un sistema de normas dado. Así define la validez, como sinónimo de eficacia jurídica, que puede o no producir los efectos jurídicos deseados según un sistema de... En este caso, el enunciado tiene un sentido interno y normativo, como en la dogmática jurídica, ¿verdad? También dice que la validez puede definirse como sinónimo de fuerza obligatoria moral, tal como se entiende por la teoría del derecho natural. Y dice que Alf Ross dice que este es el verdadero sentido de validez. Ustedes pueden ver cómo hay diferentes criterios entre juristas, ¿verdad? Y esa es la riqueza de este tipo de clases, porque se ven muchos autores y el alumno está en posibilidades de conocer todas esas definiciones para elaborar su propia definición. Y como sinónimo de eficacia sociológica, la validez como sinónimo de eficacia sociológica. En este caso, la afirmación tiene un sentido externo y fáctico y muestra la existencia real de una norma o de un sistema jurídico para distinguir de los meros proyectos de normas, ¿verdad? La eficacia sociológica, o sea, que se da en la sociedad. Los problemas de aplicación de la norma dentro de las sociedades. Y bueno, la eficacia se da por la costumbre también. Se dice que una norma, pero eso lo vamos a ver más adelante, una norma puede ser eficaz y puede ser válida. Si una norma válida no es si una norma eficaz puede ser válida, pero si deja de aplicarse sigue siendo válida. Ahorita lo vamos a ver. A ver qué dicen ustedes. Entonces, Robert Alexi distingue eficacia y como corrección de moralidad y legalidad. Dice la eficacia o validez social. Una norma es válida si es obedecida regularmente por sus destinatarios o ante la desobediencia o transgresión se aplica una sanción por la autoridad competente. Esto se refiere a la validez, la eficacia o validez social. Cuando una norma es válida si es obedecida regularmente por sus destinatarios o ante la desobediencia o transgresión, pues entonces se aplica una sanción por la autoridad competente. Ese es el criterio de eficacia o validez social. El criterio de legalidad, pues la legalidad se aplica al concepto formal de validez jurídica en sentido estricto, que presupondría que una norma válida jurídicamente, si ha sido dictada conforme al ordenamiento jurídico, esto es, si fue dictada por el órgano competente, mediante el procedimiento jurídico establecido en la ley, ¿verdad? Eso me faltó aquí. Esto pasa, por ejemplo, en el acto bifronte, cuando se analiza la solución de un caso. Siempre para resolver un caso hay dos frentes, por decirlo así, y esta es la teoría del acto bifronte, que el caso hay que someterlo al control de las normas constitucionales y luego resolverlo conforme a las normas ordinarias, ¿verdad? Por eso se le dice el acto bifronte, ¿verdad? Porque siempre hay que velar que no lesione un derecho jerárquicamente superior. Por ejemplo, los derechos y garantías, ¿verdad? El derecho a la vida, el derecho a ser persona, a la familia,
a la vivienda, todos esos derechos que nos da nuestra Constitución en los primeros 127 artículos, ¿verdad? Y también Robert Alexi, que es un connotado jurista, dice que el concepto de validez jurídica en sentido estricto se entremezcla con los conceptos de validez social y validez ética. Incluye elementos de la validez social, pues una norma o un sistema de normas que no tiene un mínimo de eficacia social difícilmente puede valer jurídicamente. O sea que una norma puede ser válida, pero si no es eficaz y no se aplica, puede ser que pierda su validez. Fíjense ustedes qué interesante. Ahora vamos a ver un poco más, con un poquito más de claridad, el concepto de validez del justnaturalismo, ¿verdad? Vamos a ver. No, las 3, está bien. Tenemos tiempo. Sí, según Kelsen, por ejemplo, solo se puede concebir una norma jurídica válida dentro de un sistema de normas válido. El jurista se refiere a distintos conceptos de validez de las normas y de los sistemas jurídicos. Y que una norma sea válida significa que existe y que pertenece a un sistema jurídico particular. Por ejemplo, nuestro sistema jurídico guatemalteco, nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Además, la validez de las normas depende de un criterio no material, de tipo procedimental. Fíjense bien en esto. Es decir, la norma B es válida, sí, y solo si el órgano gubernamental competente y autorizado por la norma A, que en este caso sería la Constitución, que tiene una jerarquía superior a la norma B, siguió el procedimiento adecuado y estipulado en la norma A. Digamos que la norma B es nuestra norma ordinaria. Y si esa norma fue emitida por el órgano gubernamental competente y autorizado por la norma A, que son las normas constitucionales, es decir, que tiene una jerarquía superior a la norma ordinaria, o sea, la norma B, siguió el procedimiento adecuado estipulado en la norma A cuando creó la norma B. ¿Verdad? Y por último, la validez de un sistema jurídico significa que los individuos se encuentran sujetos a las órdenes y mandatos que las normas de este sistema les imponen. Entonces, Kelsen permanentemente dice que la validez es la existencia específica de las normas jurídicas. O sea, en la manera que ha sido creada por una autoridad conforme a un procedimiento, respetando los contenidos establecidos por las normas superiores, la validez permanece, ¿verdad? Y con respecto a la validez, pues esta validez tiene diferentes ámbitos. Hay validez en el ámbito territorial, en el ámbito personal, en el ámbito material, en el ámbito temporal. Y se hace la pregunta, ¿verdad? Creo que eso está por acá, vamos a ver. Sí. Aquí está. El concepto de validez en el formalismo jurídico, la validez formal. Esto es escrito por Hans Kelsen, ¿verdad? Y esto pues es lo que les estaba exponiendo, ¿verdad? Dice, la validez formal y material de la norma jurídica según Hans Kelsen. Fíjense bien en esto, jóvenes. Las condiciones formales se refieren al proceso de creación de la norma. Y las condiciones, eso está aquí, ¿ve? Lo leen bien, ¿verdad? Las condiciones formales se refieren al proceso de creación de la norma. ¿Cuál es el proceso de creación de la norma, jóvenes? El proceso legislativo, ¿verdad? Mediante el cual el Congreso conoce un anteproyecto,
se hacen los dictámenes de las diferentes comisiones que tienen que ver con eso, se hace el dictamen de los puntos constitucionales, se somete a dictámenes, luego se somete a lectura de artículos, luego se somete a la aprobación del Congreso, y luego si es aprobado, pues se emite, se manda al Ejecutivo para que la vete o para que la publique. ¿Y eso cómo se llama, jóvenes? ¿Cómo se llama todo ese proceso? Proceso legislativo. Cabal, ese es el proceso legislativo. Entonces, las condiciones formales de la norma se refieren al proceso legislativo, que Hans Kelsen dice que es el proceso de creación de la norma. Fíjense bien. Y las condiciones materiales se refieren ¿a qué? A lo que prohíbe, manda o permite, que es el contenido de la norma, o a la interpretación de la misma. Las condiciones materiales se refieren a lo que prohíbe, es decir, al contenido de la norma, lo que prohíbe, manda o permite. Ese es el contenido de la norma. Y esas son las condiciones materiales de la norma. Si la norma ordinaria contradice la norma superior, pues no es válida, es inválida. Es que no quería utilizar el nombre, este nombre de inválida, ¿verdad? Pero Hans Kelsen así lo plantea. Y no es válida por vicio sustantivo de contenido. Entonces, ¿qué diferenciar? Las condiciones formales dependen ¿de qué? De que el proceso legislativo se lleve a cabo por medio de un órgano facultado dentro del ordenamiento jurídico para eso. ¿Y cuál es en este caso? Pues es el organismo legislativo, ¿verdad? Eso llena las condiciones formales, proceso legislativo. Y las condiciones materiales, pues es lo que se llama también dogmática jurídica, que es lo que prohíbe, manda o permite la norma. Esto se refiere al contenido de la norma y a su interpretación, ¿verdad? Entonces aquí están también, ¿verdad? La validez se refiere a la existencia específica de las normas jurídicas, la manera en que han sido creadas por una autoridad conforme al procedimiento, respetando las normas superiores en el proceso legislativo de un sistema jurídico válido. La validez tiene ámbitos diferentes. Hay ámbito territorial, por el territorio donde se emiten, el ámbito personal, por las personas a quien va dirigido, el ámbito material, propiamente el contenido, el ámbito temporal. Aquí faltó el ámbito espacial también, que es lo que tiene que ver con el derecho público, con el derecho internacional público y privado. Dice, si una norma deja de ser aplicada, ¿qué ocurre con ella? Deja de ser válida, porque pierde eficacia, que es una condición de la validez. Y eso hay que entenderlo bien. Pero la eficacia no hace la validez, porque entonces pasaríamos del mundo del ser al mundo del deber ser, y todo lo eficaz sería válido, y no necesitaríamos reglas. O sea, este es un problema que hay que estudiar muy bien, ¿verdad? Dice Kelsen que la validez es la existencia específica de las normas jurídicas, de manera que ha sido creada por una autoridad conforme a un procedimiento, respetando los contenidos establecidos por las normas superiores, o sea, las normas constitucionales, y hasta ahí llega la validez de la norma, ¿verdad? De ahí, si en general el ordenamiento jurídico es obedecido o aplicado, o sea, si en general es eficaz, sigue siendo válido. En cambio, si en general el ordenamiento jurídico deja de ser obedecido o aplicado, pierde validez. ¿Por qué pierde validez? Porque la eficacia es una condición de validez. No es la validez misma, sino que es solo una condición.
Y una norma pierde validez y deja de ser eficaz, pero para ser válida necesita ser creada conforme a las reglas establecidas. No es simplemente la eficacia la que hace la validez, porque si no, pues sería pasar del mundo del ser al mundo del deber ser. Entonces ya no necesitamos derecho, ¿verdad? Ahí es en los comportamientos de obediencia al derecho, de acatamiento de la norma, son los que van dando los criterios de si la norma realmente es válida. Miren ustedes, por ejemplo, con esta norma que se emitió, y esta norma se emitió el Ejecutivo, porque hay una resolución de un amparo de la Corte de Constitucionalidad que obliga al mandatario a emitir esa norma de los seguros de los carros. No sé si ustedes han visto eso. Entonces vino el Ejecutivo y la publicó, elaboró la norma y la publicó, de que todos los vehículos tienen que tener seguro. Pero no es una norma que la establezca solo el Ejecutivo. También proviene de un mandato de la Corte de Constitucionalidad por un amparo interpuesto hace meses, ¿verdad? Y eso no lo sabe mucha gente. Eso no lo conoce mucha gente. Y ahí está voy a ver si tengo la resolución de la Corte de Constitucionalidad, donde le ordena al Ejecutivo elaborar la norma respectiva. Aquí voy a ver si la tengo para leérselas, por lo menos para leérselas. Hay un mandato ahí en ese amparo, en la resolución del amparo, que señala que el Ejecutivo tiene que emitir la norma para obligar a todos los propietarios de vehículos a que compren un seguro, ¿verdad? Y Limbo, pues todo lo que le está cayendo al que está más cerca, ¿verdad? Aquí les voy a leer esta resolución. Vamos a ver si problema de los lentes. Vean, dice, es el amparo. Vamos a ver. Expediente 05. Vamos a ver. Ahorita. 105-2022. La Corte de Constitucionalidad ordenó la implementación del seguro obligatorio y aquí está la resolución. Se las voy a leer. Estos problemas que estamos viendo son de actualidad. No es aquello que la validez de la norma está en el cielo o a saber en dónde está, ¿no? Esto es de mucha actualidad, jóvenes. Otorga el amparo solicitado por la Asociación Cámara de Transportistas Centroamericanos por medio del presidente de su junta directiva y representante legal, fulano de Talva, ministro de Gobernación. Vamos a ver. En relación al primero de los actos reclamados contra el presidente de la República de Guatemala, el ministro de Gobernación, el director general de la Policía Nacional y el jefe de tránsito de la Policía Nacional Civil, y como consecuencia restaura la situación jurídica afectada. Se exhorta al presidente de la República que emite el reglamento que desarrolla el contenido del artículo 29 de la Ley de Tránsito, decreto número 132-96 del Congreso de la República de Guatemala, en el que se exija a todo propietario de vehículo autorizado para circular por la vía pública, deberá contratar como mínimo un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes, y que las demás autoridades denunciadas ejecuten las instrucciones que confiera el presidente de la República para hacer cumplir con la referida ley. Entonces, como ustedes pueden ver, esto que estamos explicando de la validez de la norma, pues está emitida por la Corte de Constitucionalidad, que también tiene un lugar de ocupar en el ordenamiento jurídico y que puede emitir normas, puede
por medio de su resolución de la Corte, ¿verdad? Y por medio de su facultad consultiva, pero en este caso lo hace con base en un amparo interpuesto, ¿verdad? Eso es lo que la gente no sabe. Y porque otros políticos pues aprovechan el desorden, ¿verdad? A ver, entonces estamos claros en esto, ¿verdad? Veamos la validez normativa y sociológica. La validez normativa es sinónimo de fuerza obligatoria o fuerza vinculante. Ahorita vamos a ver. Entonces, estamos claros, jóvenes, con esto de las condiciones formales y las condiciones materiales, ¿verdad? Si quieren que lo repita, díganme. Sí, licenciada, todo bien. Vale, todo bien. Gracias por responderme, Sí, por licenciada. favor, porque los demás sí que como que están dormidos o no están en la clase. Entonces, la validez normativa, dice, es sinónimo de fuerza obligatoria o fuerza vinculante y se concibe como fundamento de un deber jurídico de actuar conforme al dictado por el derecho y presupone la vigencia o validez formal de la norma. Eso es validez normativa. Y la validez sociológica de la norma se identifica con la eficacia señalada por Bobbio, según la cual es importante saber si la norma realmente es aceptada y obedecida por sus destinatarios, o en el caso de ser transgredida, si funcionan los órganos y mecanismos coactivos para lograr su forzoso cumplimiento. Y también Norberto Bobbio nos dice, la validez axiológica del derecho remite al problema de los valores en el derecho, y especialmente al problema de la justicia. Esta forma de entender la validez jurídica considera que una norma o un sistema jurídico, para ser considerado válido y obedecido, debe cumplir con ciertos requisitos de contenido adecuado a un determinado sistema de valores. Y los valores en el derecho, ¿a qué se refieren, jóvenes? ¿A qué se refieren? Se refieren a la justicia, al bien social, al bienestar social y a la seguridad jurídica. Y eso que les acabo de leer es seguridad jurídica, ¿verdad? Esa sentencia, que la gente no lo conoce, tampoco lo van a conocer así tan fácilmente. No todo el mundo tiene internet para poderlo leer, ¿verdad? Desde que vamos a ver. Vamos a ver. El positivismo jurídico, tenemos otro tema, ¿verdad? Que hay que verlo. Es el positivismo jurídico, el positivismo ideológico y bueno, ahí nos quedaríamos hoy. El positivismo jurídico, pues es una corriente muy importante. Se refiere al derecho opuesto, ¿verdad? Como dicen, el derecho escrito. Y es el derecho compuesto por preceptos legislativos, normas promulgadas por órganos centralizados y no por normas consuetudinarias o jurisprudenciales. En el orden jurídico es siempre completo. Se dice que no tiene lagunas, pero eso no es cierto. La ley siempre tiene lagunas. Se dice también los que creen, digamos, religiosamente en el positivismo jurídico, que no tiene lagunas y que no tiene contradicciones. También dicen que sus normas no son vagas ni ambiguas y que es un sistema autosuficiente para proveer solución unívoca en cualquier caso. Y esto está muy unido al positivismo ideológico. Pero esto es lo que digamos, las personas o los juristas, lo que los juristas señalan con respecto al positivismo jurídico, legalista y formalista, ¿verdad? Digamos que vamos a explicarlo más adelante. Aquí tenemos el positivismo jurídico, fíjense bien. En el documento también está. Y este es el positivismo ideológico.
Positivismo ideológico como una corriente también defiende la absoluta sumisión de los jueces a los mandatos legislativos compuestos por leyes. Dice que los jueces deben decidir según la ley y no según principios u otro tipo de normas, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando del positivismo. Si resuelven o aplican otro tipo de criterios no jurídicos, deberán justificar su decisión. No obstante, aunque el poder político, que es el Estado, nos puede exigir incluso por la fuerza la obediencia al derecho desde el punto de vista moral, político y jurídico, no es lo mismo un poder político aceptado que un poder político impuesto. No tienen la misma legitimidad. Aquí vamos a hacer una correccióncita de la filmina. Estamos. Pero esto de este tema de la obediencia al derecho lo vamos a ver el viernes, ¿verdad? Entonces, porque aquí ya vienen las minas de la obediencia al derecho. Y no quiero confundirlos con todo lo que hemos visto, ¿verdad? Hay que tener en cuenta la validez normativa del derecho. Las condiciones formales y las condiciones materiales. El positivismo jurídico, por ejemplo, antiformalista señala los límites y debilidades de la codificación, y el positivismo legalista formalista, sí. Hay que tener presente, jóvenes, que en el desarrollo del derecho, después de la etapa medieval, un poco después surge lo que es la codificación del derecho. De eso creo que ya les he hablado yo mucho. La codificación quiere decir que muchos estudiosos del derecho, filósofos, abogados, juristas y todo, se dedicaron a separar las normas propiamente del derecho, las normas morales y las normas convencionales. Pero dentro de las normas jurídicas, separaron aquellas normas, por eso se les dice codificador y postcodificador, porque hacen códigos, ¿verdad? Hacen códigos de derecho civil, de derecho internacional, de derecho privado, de derecho público, en fin. Fue cuando se fueron configurando las ramas del derecho como tales, derecho civil, derecho penal. La rama del derecho laboral es muy, muy reciente, tal vez es del siglo XX más o menos, ¿verdad? Principios del siglo XX. Pero las tradicionales pues eran, el derecho penal pues es muy antiguo también, el derecho civil creo que es posterior. Y entonces a eso se le llama la codificación del derecho, ¿verdad? Y tenemos una corriente que dice positivismo sociológico antiformalista. Y se dice, señala los límites y debilidades de la codificación y el positivismo legalista. Esos defensores aceptan que sigue siendo la ley elaborada por el legislador, pero que a diferencia del positivismo legalista y formalista, no se acepta que el juez simplemente vacíe su contenido para resolver. Es decir, ustedes se acuerdan que cuando hablamos de la exégesis, que apareció la exégesis, se consideraba que el juez solo tenía que seguir la norma que había elaborado el Parlamento, el Congreso, el Senado, y que no podía interpretarla. Solo tenía que hacer un vaciado de contenido en la sentencia. Pero luego viene la escuela histórica alemana y dice, no, el juez tiene que hacer su razonamiento para emitir una sentencia. No puede ser que solo vacíe el contenido de la norma, aunque no se aplique totalmente al caso. Entonces, esa es la evolución que sufrió el derecho, ¿verdad? Y ellos dicen, pues ese contenido de la ley no solo es moral, como supone el naturalismo, sino que lleva a la intención del legislador mediante la ley. ¿Qué era lo que el legislador quería decir?
Entonces, según ellos, el que tenía que interpretar la ley era el legislador y no el juez, y eso es lo que se conoce también como la escuela del exégesis. En cambio, el positivismo sociológico dice que eso es equivocado. ¿Por qué? Porque ¿a quién sirve la ley? ¿Para qué? ¿Qué intereses protege? El positivismo sociológico viene a contradecir esa escuela exegética, ¿verdad? O la escuela del exégesis. Esa escuela del exégesis y esa interpretación así legalista y formalista surge en primer lugar en Francia, con la codificación. El código, un manual, es un manual prontuario básico para resolver controversias por la vía más simple y breve. Y por supuesto resta protagonismo a las fuentes del derecho. En segundo lugar, se dice que la primacía del argumento del legislador racional o de su autoridad como legislador es considerado infalible. Esto era lo que la escuela del exégesis consideraba, que el legislador debía de entender que lo que decía la norma era lo que había que tomar en cuenta literalmente para resolver. Pero luego viene la separación de poderes de Montesquieu, que tiene un fundamento ideológico del Estado moderno y del ejercicio y del poder del Estado. Y entonces este movimiento codificador y las grandes codificaciones producidas a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se propusieron ordenar el conjunto de pautas heterogéneas, anacrónicas y contradictorias que venían desde tiempo atrás y que regulaban las relaciones sociales y políticas en el momento. La codificación permitió, por una parte, la ordenación y racionalización de los materiales normativos a partir de un nuevo orden jerárquico de fuente. Y por otra parte, la creación de reglas de derecho que cimentaran el naciente Estado liberal de derecho en oposición a una acción jurídica conservadora y monárquica, ¿verdad? Acuérdense que para crear una república hubo que luchar mucho con el derecho establecido por la monarquía. Había que luchar contra eso. Y aquí está, por ejemplo, este movimiento codificador de que les estoy hablando, ¿verdad? Entre los hechos que determinaron la aparición del positivismo legalista y formalista en Francia, que es conocido como exégesis, se encuentra primero el fenómeno mismo de la codificación, que hace que el código se constituya en el manual operario básico, donde el operador jurídico sin mucho esfuerzo hallaba la solución del caso. Y el código aparece como la vía más simple y breve para la solución de la controversia, restándole protagonismo a las otras fuentes del derecho. Y en segundo lugar, la elaboración y primacía del argumento del legislador racional o de la autoridad del legislador que atribuía a este la calidad de sujeto infalible, ¿verdad? O sea, se consideraba que el legislador, ya fuera del Senado, del Congreso o del Parlamento, era infalible y que no se podía equivocar. Y que por eso era que el juez no podía interpretar la ley. Quien la podía interpretar era solo el legislador. Imagínense ustedes. Se le negaba la posibilidad al juez de poder hacer razonamientos, incluso diferentes a los que consideraba el legislador, porque el código era la única fuente del derecho. Entonces no sé si se entiende bien esa parte, ¿verdad? Si les expliqué bien esta diferencia, que son las grandes corrientes del positivismo, que es el positivismo legalista y formalista, ¿verdad? Luego viene el positivismo sociológico, que viene a decir que eso es equivocado, antiformalista. Y luego las teorías de la concepción de la validez del derecho. Bien, jóvenes, vamos a dejar aquí esta clase por hoy. Creo que fue suficiente. Y el próximo día seguimos con la obediencia al derecho y todo eso.
¿verdad? Hay mucho que trabajar. No sé si Rodolfo Flores ya lo atendí o no. Licenciada, disculpe una duda sobre lo de trabajo y las exposiciones. Con mi grupo teníamos la duda si todos los integrantes tenían que pasar a exponer. Ustedes están exponiendo o analizando una sentencia, ¿verdad? Sí, eso, licenciado. Entonces, su duda es si todos los coordinadores tienen que pasar a exponer o Todos los integrantes del grupo. el grupo. No, solo uno, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Ok, muchas gracias. ¿Verdad? Para servirles. Bueno, jóvenes, ya les dejé una inquietud que la van a resolver si leen su material, por favor. Y nos vemos el viernes, ¿verdad? Que pasen buena tarde, joven. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Hasta pronto. Ujú. Feliz tarde, licenciada.